Hola queridos hermanos y hermanas en esta reunión de matrimonios. Es un gusto poder conectarnos, saludarles a través de este medio. Obviamente no eran nuestros planes, pero sí eran los planes de Dios. Y confiamos que los planes de Dios siempre son los mejores. Había mucha expectativa en mi corazón, en el corazón de mi familia, de poder viajar a Córdoba, de poder visitarles, como lo hicimos en otras oportunidades, y principalmente ahora que vinimos con más tiempo. La vez anterior tuvimos todas las ganas de ir y no se dio tampoco. Y bueno, y cuando comenzó este tema de la pandemia, la verdad que dije, no puede ser, otra vez no puedo visitar la iglesia en Arroyito, pero bueno, Dios sabe, y esto de alguna manera es una forma de visitarles también. Damos gracias a Dios por las redes sociales. Por mucho tiempo, a veces me incluyo, dijimos, esto es una carga, es un peso, es un estorbo, es un poco adictivo para algunas personas, pero hoy está siendo la herramienta principal para las iglesias. Y bueno, como todo lo que Dios pone a nuestras manos es de utilidad, usándolo con criterio, ¿no? Pero qué bueno que podamos a través de esta manera poder estar comunicados. Y claro, la familia de Dios, aún de esta forma virtual, parecería que igual el Espíritu nos une, igual me siento cerca de ustedes, aunque estamos a muchos kilómetros de diferencia, y confiamos que va a ser un lindo tiempo el día de hoy y el resto de las reuniones que estaban planificadas, y que a través de este medio las vamos a poder seguir haciendo para este fin de semana. De a poquito en las reuniones tal vez iremos contando algo de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes nos conocen, pero les queremos decir que vinimos aquí a Argentina de visita toda la familia. Me estoy refiriendo a mi esposa, a mis 3 hijas, mi yerno, mi nieta, en diferentes fechas. Aquí coincidimos todos y luego nos regresamos en diferentes fechas. Ya la mitad de mi familia regresó, está en Ecuador, y aquí me encuentro con Marta y con mi hija menor Dafne, que ahora está del otro lado del celular ayudándome con la transmisión. Y bueno, la verdad que con mucha incertidumbre de no saber cuándo podremos regresar por esta pandemia que ha sacudido el mundo entero de una forma inesperada. Y como dije recién, inesperada para nosotros, pero aún dentro de los planes de Dios. No sabemos exactamente el origen de esto, ¿sí? Sabemos que es permitido por Dios, pero también sabemos, porque la Biblia lo dice, que este mundo bajo el permiso de Dios está influenciado muy directamente por nuestro adversario, el diablo, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Por un tiempo, con el permiso de Dios. Y él tiene diferentes maneras de llevar a cabo sus planes. No sabemos si esto, a través de mentes enfermas por la ambición, por la codicia, por el orgullo, fue provocado. No sabemos si es consecuencia de un planeta Tierra que, como dice Romanos, gime a una como mujer con dolores de parto. Lo cierto es que la humanidad está siendo probada, la iglesia está siendo probada, las familias están siendo probadas. Y esta es una reunión familiar. Y tal vez lo habrás escuchado. El índice de violencia familiar en este último mes o mes y medio que ya lleva esta pandemia, el índice de violencia familiar, el índice de divorcios, el índice de peleas dentro del hogar, el índice de separaciones entre cónyuges o parejas ha aumentado increíblemente. ¿Por qué? Porque justamente esta cuarentena obligada, esta convivencia fuerte a la que tenemos que estar sometidos, para muchos les resulta una bendición. Y debería ser así, ¿no? Qué lindo poder estar en casa con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, aprovechar el tiempo que por muchos años no tuve, y lo disfrutan y están viviendo un paraíso. Pero lamentablemente la realidad muestra que para otras familias, principalmente las que no tienen al Señor como huésped de sus hogares, y lamentablemente aún para familias cristianas también, esta cuarentena obligatoria está siendo asfixiante, está siendo lacerante,
está deteriorando las relaciones interpersonales y el ámbito de convivencia. Y esto es justamente el tema que quiero que desarrollemos en esta reunión de matrimonios, hablando acerca de los conflictos, ¿sí? Qué lindo que pudiste conectarte. Me encanta cuando estamos en reuniones de pareja y veo parejas que muestran interés para escuchar lo que la palabra de Dios dice, porque si no volvemos a las fuentes, no volvemos a las raíces, al manual del matrimonio, al manual de la familia, que es la palabra de Dios, por más ganas que le metamos, por más experiencia que tengamos, por más buenos modelos con los que contemos en nuestro haber, en nuestra historia, nunca llegaremos a vivir al máximo el ambiente de gozo, de paz y de enriquecimiento que Dios quiere que se viva dentro del hogar. Los conflictos son inevitables. Quiero empezar diciéndote esto. La diferencia entre un matrimonio feliz y uno triste, un matrimonio exitoso y uno fracasado, no es que uno no tiene conflicto y el otro sí. Todos los matrimonios tenemos conflictos. Cualquier pareja o matrimonio que te diga que entre ellos nunca hubo un conflicto, yo creo que te están mintiendo. Porque en verdad el conflicto es inevitable, ¿sí? La Biblia dice que el conflicto es inevitable. Quiero que leamos, por favor, un versículo. Vamos directamente a la Biblia. Proverbios, capítulo 27, versículo 6, donde la palabra de Dios nos dice que no solamente el conflicto es inevitable, sino que podemos y debemos sacarle mucho provecho al conflicto, ¿sí? Proverbios 27, dos versículos, hay varios, pero dos solamente. 27:6 dice, fíjate, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, ¿sí? O sea, es necesario a veces lacerar, es necesario a veces ahondar, es necesario a veces confrontar, aunque eso implique dolor, porque aquí habla de heridas. Pero dice que son heridas fieles cuando son hechas con amor. O sea, el conflicto no solamente es inevitable, sino que tenemos que aprender a sacarle provecho al conflicto. Por eso un poco el título general que le pusimos a esta temática es antes, durante y después del conflicto. Deberíamos salir más pulidos, más perfeccionados después de atravesar el conflicto. Y cuando aprendemos a usar las herramientas que Dios nos da, no le tenemos que tener miedo al conflicto. Tampoco buscarlo, tampoco buscar el conflicto. Pero cuando viene, que no nos haga entrar en pánico, porque podemos salir enriquecidos. Y eso es lo que dice el otro versículo del mismo capítulo 27, que seguramente lo conoces de memoria. Me encanta este versículo cuando hablamos de matrimonio. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro, y voy a poner aquí, para entenderlo, de su cónyuge. La versión dice de su amigo, ¿no? Hierro con hierro se aguza, se afila. Y no hay que ser un experto en metalúrgica para entender el concepto. Cuando vos afilás un cuchillo con otro, pasan muchas cosas. La primera cosa que sucede es que ambas partes pierden algo de sí. Porque para que se produzca justamente el filo, tiene que caer viruta en el piso. Y esto es algo que ya nos empieza a hablar directamente a nuestros corazones. Si vos querés enfrentar el conflicto con tu cónyuge sin perder nada de ti, sin ceder ni un ápice de tu posición, sin darle la razón al otro en algo o en mucho, va a ser muy difícil que salgas bendecido, bendecida, enriquecido por el conflicto. Porque tenemos que entender que para poder llegar a un acuerdo necesitamos perder. Si uno dice que es blanco y el otro dice que es negro, nunca llegaremos a un acuerdo, cada uno parado en su color. Necesitamos encontrar un gris intermedio para disfrutar de un clima de paz. Y en ese gris, el blanco aceptó algo de negro y el negro perdió algo de negro y aceptó algo de blanco. Y eso es lo que dice, hierro con hierro se afila. Lo segundo que sucede cuando vos afilás dos metales es que se levanta la temperatura del metal. Si vos acercaste un machete, una tijera, una cuchilla, una piedra de afilar, no la toques porque te vas a quemar. Y bueno, sí, eso es parte también de la convivencia matrimonial. Hay diferentes temperaturas, ¿sí?, en la comunicación. Y frases que para nosotros son comunes, ¿no?
uy, déjalo porque está que arde, ¿sí? O bueno, explotó en ira, o la cosa está caliente. Bueno, es parte de la realidad de la convivencia conyugal, ¿sí? La Biblia no nos dice que siempre disfrutaremos de un cálido ambiente de relación. No, no, no. Si vos estás pensando que en tu matrimonio no van a existir los conflictos, las discusiones, los momentos de discusión áspera, te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Porque la Biblia dice que el conflicto es inevitable. Ahora, una forma ideal de prepararnos para el conflicto es revisando un poquito nuestras motivaciones. Yo quiero que pensemos en algunas palabras y quiero tratar de hacerte una gráfica, ¿sí? No tenemos aquí la oportunidad de contar con un PowerPoint como era mi intención, pero la gráfica es muy sencillo. Si tú te imaginas un triángulo, ¿sí? Con un vértice, la parte media de la figura y la base, vamos a dividirlo en tres. Y vamos a pensar que el triángulo, el vértice, la parte chiquitita, la punta del triángulo, es el conflicto en sí o el tema de discusión, ¿ok? Vamos a pensar que la franja del medio de la figura geométrica del triángulo me habla de motivaciones. Ahora vamos a relacionar las tres palabras. Y la base del triángulo le vamos a poner la palabra convicciones, ¿ok? Conflicto, motivaciones y convicciones. Y quiero decirte una frase que tal vez cuando la escuches te va a parecer algo ilógica, pero la vamos a ir desarrollando. Y la frase dice que mayormente, en todo conflicto, el problema o el motivo de discusión no es el problema en sí. La frase es así: el problema no es el problema en sí. Mayormente lo que hace explotar el conflicto, la discusión, la pelea, lo que le quita la paz al ambiente familiar, nosotros lo atribuimos a cosas momentáneas o pasajeras, pero cuando nos ponemos a observar bien, y en un ratito vamos a mirar un pasaje de Santiago que habla mucho de esto, nos damos cuenta que eso fue solamente la punta del triángulo, pero debajo habían motivaciones y convicciones dañadas. Tal vez un ejemplo perfecto de esto, para seguir con gráficas, con ideas, sea el iceberg, ¿sí? Y de hecho, si te gustan leer libros, hay un libro para matrimonios que se llama Cuidado con el iceberg, ¿sí? Esas masas o casi islas de hielo flotantes que deambulan por el océano mostrando solamente un pico, un vértice, pero que debajo ocultan, debajo de la superficie del agua, su masa principal, casi el 80% de ese bloque de hielo. Y claro, seguramente cuando te mencioné la palabra iceberg, vino a tu mente la historia del Titanic. Aquel naufragio de este transatlántico enorme, esta mole de acero, hace más de 100 años, que parecía invencible, y por imprudencia de un capitán joven y de otro capitán al mando que quería llegar rápido a la otra costa, a Nueva York, ¿sí? Porque salió de Inglaterra, para hacer noticia en todos los periódicos por la velocidad que tenía ese crucero, se concentraron en el iceberg que vieron y esquivaron la punta, pero se descuidaron de la base que estaba oculta debajo de la superficie. Y fue así como uno de estas puntas de hielo escondidas debajo de la superficie laceró 3 de las 5 cámaras de flote que tenía el Titanic, y en cuestión de 1 hora y media ese transatlántico que desafiaba a Dios mismo se hundió, dejando un tendal de miles y miles de muertos hasta el día de hoy, una de las tragedias marítimas más grandes. ¿Dónde radicó el error? En pensar que lo que se veía era el problema, pero ahí entra la frase: el problema o lo que se veía no era el problema. En el matrimonio o en cualquier discusión mayormente sucede lo mismo. A veces culpamos a agentes externos y decimos: no, que el problema en mi hogar es el dinero. Si hubiera más dinero no habría problema, porque siempre la discusión es por culpa del dinero. O decimos: es por la mamá de ella o por el papá de él.
o por los hijos, o porque yo no pude ser madre, si yo hubiera sido madre hubiese sido diferente, pero como no pude tener hijos, o no sé, nos ponemos a culpar al gobierno, al trabajo, al pastor, al perro, al gato. Pero mira, leamos un versículo que me gusta siempre, que está en Santiago capítulo 4, y es tan preciso para este tema que estamos considerando. Santiago capítulo 4 versículo 1 nos va a decir que el problema no es el problema. Este pasaje va a ser casi la base del estudio nuestro en estos minutos que nos quedan. Santiago capítulo 4 versículo 1, vamos otra vez a contextualizarlo a nosotros como matrimonio, ¿sí? Y vamos a leerlo así para entenderlo mejor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en el matrimonio? ¿Ok? ¿Estás conmigo? Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en el matrimonio? Y aquí podés ponerle vos la respuesta que quieras. Recién mencioné algunas. Cada matrimonio tiene su cultura propia, su cultura conyugal propia. Por eso se dice que cada casa o cada familia es un mundo, y es verdad. Y vos podés poner los culpables que hasta hoy pensás que pueden ser. Pero Santiago te dice que no están afuera los culpables, sino que están adentro. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas en tu matrimonio? Y lo responde con otra pregunta. Dice, es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra pasión aquí es casi sinónima o da la misma idea de la palabra que yo te mencioné recién en el triángulo. ¿Te acordás lo que estaba en segundo lugar, debajo del conflicto, de la punta? Estaba la palabra motivación. ¿Qué son las motivaciones? La palabra motivación viene de la palabra motor. O sea, lo que me mueve a ir en la dirección que voy. Lo que me impulsa, lo que genera en mí el deseo de hacer lo que hago y de hacerlo como lo hago. Entonces aquí la pregunta, y Santiago lo explica, es ¿por qué no mirás adentro de tu corazón y no revisás primero tus motivaciones? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Cuál es el motor que te está llevando a discutir? Y te vas a dar cuenta que no está afuera, no culpes a otros, personas o cosas. Mira adentro, dice, no es de vuestras motivaciones las cuales combaten en vuestros miembros. 3 veces repite la palabra vuestras en los primeros 3 versículos, y si contamos hasta el final, inclusive el capítulo 5, lo repite más de 10 veces. Vuestras, vuestras, vuestras. Es como que tenemos que mirar para dentro de nosotros mismos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Una traducción literal de este texto diría que dentro de nuestro corazón, donde conviven estas motivaciones, que muchas veces son motivaciones enfermas, hay un ejército de malas pasiones. Así dice el original en griego. Dentro de tu corazón hay un ejército de malas pasiones. Tratando de resumir un poquito este concepto, Santiago dice, todo conflicto externo tiene como real origen un conflicto interno. Cuando vos te estás peleando con tu cónyuge constantemente por 1, 2 o 3 cosas puntuales que siempre hacen explotar el polvorín, vos tenés que mirar adentro de tu interior antes de buscar culpables. Al primer culpable siempre que elegimos es al cónyuge. En el tiempo de consejería matrimonial con mi esposa Marta, cuando vienen parejas a pedir consejos, lo primero que hacen es culparse el uno al otro. Es muy raro escuchar a un cónyuge que diga, Pastor Pablo, venimos a pedirle consejo porque en verdad yo soy muy egoísta, en verdad yo tengo muchos celos. No, enseguida dicen, vengo porque mi esposa no me entiende, vengo porque él me trata mal. O sea, enseguida atribuimos como razón a las deficiencias en nuestra relación, en nuestra convivencia conyugal, al otro. Pero Santiago dice, por favor, todo conflicto externo tiene un conflicto interno. Y aquí da algunos ejemplos de motivaciones enfermas. Y digo enfermas porque las motivaciones y las pasiones y las emociones en sí no son malas. De hecho, fueron puestas por Dios. Dios nos hizo seres sensitivos y emocionales. Dios puso en nosotros un corazón capaz de sentir. Y las emociones, ahora vamos a ver una lista, pero creo que entendemos perfectamente lo que significa la palabra, no son malas en sí, fueron puestas por Dios. Dios nos hizo así.
Los animales, el reino animal prácticamente no tiene desarrollada su ser emotivo igual que los humanos. Las plantas mucho menos. El reino mineral ni hablar. Parecería que es un patrimonio exclusivo de los humanos, esa capacidad de sentir. Pero alguien dijo que las emociones, los sentimientos, las motivaciones, son excelentes súbditos, siervos, pero muy malos amos. ¿Ok? Cuando yo encontré, bajo la influencia del Espíritu Santo, vamos a llegar ahora a ese punto, en el argumento de Santiago, la manera de dominar, de controlar mis emociones, las emociones pueden ser muy provechosas, inclusive en el momento del conflicto pueden ser de bendición. Cuando las emociones, o mi ánimo, por poner otra palabra, me controla a mí, en vez de yo controlar mi ánimo, estoy en graves peligros, ¿sí? Porque, como dijimos recién, las emociones, el ánimo, el corazón es un excelente súbdito, pero muy mal amo. Aquí hay un ejemplo de algunas emociones enfermas, descontroladas. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y en esta cuarentena, en la que este coronavirus nos ha puesto a todos, es un caldo de cultivo ideal para que empiecen a aflorar y a jugarnos en contra emociones, recuerdos, sentimientos, porque la convivencia, el diálogo fluido, excesivo, constante, el estado de ánimo que nos da mucho temor, porque claro, estamos todos con mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Y ahora, ¿hasta cuándo va a durar esto? Es lo primero que estamos diciendo cuando hablamos con nuestros contactos. ¿Y hasta cuándo va a ser que va a estar este tema de la pandemia? ¿Será un mes? Cuando empezó dijimos, no, unos días y pasa. Ahora estamos hablando ya ni siquiera de semanas, sino de meses. Las unidades educativas ya están diciendo que no van a retomar clases quizás hasta el próximo ciclo lectivo. Yo hoy me comuniqué con la empresa de vuelo que nos trajo hasta aquí, hasta Argentina, y me dijo, hasta julio no hay vuelos. O sea, estamos hablando de abril, mayo, junio. Y eso ni siquiera era con confirmación, con seguridad. Entonces toda esa incertidumbre, aparte el tema económico, la mayoría de las personas no están generando ingresos por medio de esta inactividad obligada en la que estamos. Y eso trae temor. Y entonces comenzás a echarte la culpa, ¿viste? Yo te dije que ahorres, vos nunca querés ahorrar. Mirá, si hubiéramos ahorrado, ahora tendríamos, ahora nos gastamos en este accesorio para el vehículo que no era necesario, cambiaste tu celular para tu hijo cuando yo te dije que no lo cambies, ahora tendríamos ese ahorro, ¿para qué te metiste en este crédito? Ahora, no sé. Es un tiempo difícil, es un caldo de cultivo donde todas esas motivaciones pueden jugarnos en contra. Y aquí estaba la lista, ¿no? Fíjate, lo leímos recién. Codicia, envidia, ira, porque dice matar, combatir, luchar, insatisfacción, no tener lo que deseamos. Esto es terrible. Expectativas no cumplidas, insatisfacción. Y claro, como yo dije al comienzo, tal vez esta vuelvo a repetir, ¿no? La frase que no nos gusta, pero es pan nuestro de cada día, esta cuarentena obligada para muchos es un deleite, un paraíso, porque disfrutan de la familia, disfrutan del cónyuge, disfrutan de los hijos, pero aquellos que no encuentran satisfacción en la convivencia, en esta cuarentena, esa insatisfacción, esas expectativas no resueltas, esos deseos no cumplidos le juegan en contra y estás constantemente en un estado de ánimo iracundo, ácido, violento, ¿sí? El Salmo 133, uno dice, y otra vez lo quiero aplicar a matrimonios, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar, dice los hermanos, pero podemos decir la familia o el matrimonio juntos y en armonía, ¿sí? En estos días, las poquitas veces que salimos con mi esposa a hacer algún trámite o a visitar a nuestra familia, estamos un poquito repartidos entre mis papás y la mamá de mi esposa, escuchamos tras las ventanas de las calles que íbamos caminando insultos, gritos increíbles. Hoy venía caminando porque tuve que salir a entregar una receta médica para un
remedio de mi papá, que es jubilado, y escuchaba los gritos terribles, no sé si eran de dos hermanas, o mamá y esposa y suegra, no sé, pero eran dos mujeres que no se estaban tratando nada bien. Entonces, fíjate, tenemos que estar preparados para este tiempo, porque de lo contrario vamos a salir y vamos a atravesar este conflicto y atravesar esta pandemia y atravesar esta cuarentena y vamos a salir devastados y mucho más lastimados de lo que entramos, ¿sí? Y hay más, la lista continúa, mira, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es gastar en vuestros deleites? Egoísmo. Y para el egoísta, esta cuarentena es terrible, ¿sí? Porque solo piensa en sus cosas. No está dispuesto de ayudar y de servir a los demás. Para el que es hiperocupado, esta cuarentena es terrible, ¿sí? Porque no sabe qué hacer, se siente como un gato enjaulado, porque siempre tiene que estar haciendo cosas. Para el súper organizado, esta cuarentena es terrible, porque ahora no hay agenda que vale, estamos a expensas de lo que digan las noticias, si podemos salir, si no podemos salir, si podemos entrar, si no podemos entrar, si podemos cobrar o no podemos cobrar. Tenemos que estar sujetos a lo que nos digan y a cambios inesperados. Así que es un tiempo muy especial y necesitamos que esas motivaciones no estén enfermas, sino que estén centradas en el Señor. Ahora bajemos un poquito más en el triángulo. Recordad que primero estaba la puntita, que era el conflicto o el tema de discusión, que dijimos que eso en verdad era secundario, ¿sí? No es que discutís siempre porque falta el dinero, no. Lo que pasa es que vos tal vez tenés una motivación dañada en tu corazón que se llama duda o se llama falta de fe. No es el dinero, es que vos no confías en Dios. O el tema de discusión siempre vos decís que son los hijos. Y tal vez no son los hijos, sino que vos como mamá tenés un carácter sobreprotector porque te criaron así, porque tu mamá fue así, porque te criaste con una figura paternal débil, entonces ahora vos querés cuidarlos y que nada malo le sucede a tus hijos, y esa motivación de sobreprotección por miedo a que sufran es lo que te hace discutir siempre con tu esposo, ¿ves? El problema no son tus hijos, el problema es tu forma de haber sido criada, y podemos poner tantos ejemplos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que mis motivaciones no estén enfocadas, no estén sumisas, no estén controladas? Y aquí vamos a la base del triángulo, era convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es lo que me sostiene a mí. Una convicción es un cimiento, es lo que creo, debería ser algo inamovible, ¿sí? Y están aquí, fíjate, sigamos leyendo, ¿sí? Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis? Fíjate cuántas preguntas que hace Santiago, ¿no? Un poco psicólogo hace mover el razonamiento. ¿O pensáis? Otra vez en signo de pregunta, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, que es una motivación enferma, y da gracia a los humildes, que es una motivación puesta en el lugar correcto. Así que, fíjate, aquí está hablando de otro nivel de pleito. Es con Dios mismo. Dice, cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye al mismo tiempo enemigo de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos anhela celosamente. Habla de un Dios que me ama con un celo fuerte, que me anhela con un celo fuerte a través de su Espíritu, y que Él quiere tener la prioridad en mi vida. Y cuando yo comienzo a coquetear con otras cosas o personas y le quito el lugar que le corresponde a Dios en el trono de mi corazón, Dios se pone celoso y comienza a resistirme. Dios resiste a los soberbios. Así que tratemos de redondear el argumento de Santiago. Comenzó hablando de un conflicto externo. ¿Te acordás? La pregunta del 4.1, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? En el matrimonio. Un conflicto externo.
Pero pasó rápido de ese conflicto, porque él sabía que había problemas más importantes. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vosotros. Ese es un conflicto interno. Y luego que describe la lista de estas pasiones que combaten internamente, habla de un conflicto eterno. Enemigos, enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque mi convicción comienza a debilitarse, o lo que podemos llamar una fe en crisis. Una fe en crisis. Y ahí llegamos a la base del problema. Ese sí es el problema. Si lo damos vuelta a la inversa, decimos, es imposible estar bien conmigo mismo si yo no tengo mi convicción de quién soy yo para Dios y quién es Dios para mí. Y si yo no estoy bien conmigo mismo, es imposible estar bien con los demás. Cuando estoy constantemente peleándome y en la familia a veces soy un foco de pelea constante con mi cónyuge, con mis hijos. Y repito, culpo a todos los demás y no quiero ver que el problema lo tengo yo. En esta misma área de conflicto el Señor Jesucristo dijo en Mateo, ¿por qué te pones a buscar la paja en el ojo ajeno si vos tenés una viga dentro tuyo? Es lo mismo que dijo Santiago, no busques cosas afuera si primero no analizaste tu propio interior. Y somos un conflicto en potencia, somos una bomba de tiempo. Transformamos nuestro hogar en un campo minado que nadie sabe qué tema topar. No le hables, no le mires, no le digas nada, déjala porque vos sabés que tiene un carácter fuerte, vos sabés que explota, déjalo. Lamentablemente muchas familias y muchos matrimonios viven así, evadiendo, ¿sí? Evadiendo, esquivando, sepultando, ignorando los problemas, que claro, tal vez en el momento lo pasamos, lo rodeamos, pero en algún momento otra vez afloran y están ahí listos para lastimarnos y lastimarnos otra vez. Y cuando atravesamos el conflicto salimos peor de lo que entramos. Así que recordamos el triángulo, ¿no? El motivo de discusión, analízalo bien. Esa es la puntita del iceberg. No te concentres solamente en eso, sino vas a terminar como el Titanic. Revisa tu corazón, tus motivaciones, qué es lo que te mueve a actuar, tus recuerdos, tu pasado, tu presente, tu temor al futuro. Y cuando identifiques ídolos en tu corazón que están quitando de lugar a Dios, confesá tu pecado a Dios y arregla tu principal conflicto, que es tu conflicto con Dios. Por eso fíjate cómo sigue Santiago y dice, someteos pues a Dios. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Ves que el problema es que hay un distanciamiento entre mi persona y la persona de Dios? Ahí comienza todo. El conflicto eterno me trae conflicto interno y el conflicto interno me trae conflicto externo. Así que hablamos algo en cuanto a cómo analizar mi corazón antes de enfrentar el conflicto. Durante el conflicto, algunos tips o consejos prácticos que te quiero dar tienen mucho que ver con la forma de expresarnos, ¿sí? Tal vez lo has escuchado, quiero repetirlo otra vez. Hay tres partes del lenguaje. La forma de expresarnos, suponiendo que ya tenemos esa paz interior, que hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, que sabemos que Dios es mi proveedor, mi protector, que no dependo de lo que mi cónyuge me dé, que mi felicidad no depende de que mi cónyuge pueda cumplir mis expectativas o no, sino de Dios que nunca falla. Una vez que tengo en claro eso, me animo a enfrentar la discusión, al diálogo, y tengo que ver bien el lenguaje que voy a utilizar. Hay tres aspectos del lenguaje. El lenguaje verbal, en primer lugar. O sea, las palabras que utilizamos, ¿sí? Las palabras son el estuche de los pensamientos. Y yo tengo que aprender a usar, a escoger las palabras correctas si quiero que la otra persona me entienda lo que está en mi corazón. Porque a veces en la euforia, en la emoción, en la ira, en la decepción, en la frustración, no uso la palabra correcta. Y por ejemplo, uso palabras exageradas. Todo el mundo sabía que hoy había reunión y tú fuiste el único que no te enteraste. ¿Todo el mundo sabía? No, no sabía todo el mundo. Sabían algunas personas. Eso no ayuda a una buena comunicación. O por ejemplo, palabras
imprecisas. Bueno, sí, alguien me dijo que vos un día, alguien, ¿qué alguien? O sea, tenemos que ser precisos para poder comunicarnos. O palabras acusadoras. Lo que pasa es que tú eres un violento. Tal vez él no es violento, pero tuvo últimamente actitudes violentas. Pero eso no significa de que él sea violento. En general es una persona mansa, dulce, apacible. Pero tuvo en este último mes actitudes violentas, con violencia verbal tal vez, y vos le decís a tu esposo, lo que pasa es que vos sos un violento, olvidando que hay cientos de meses que ya vienen juntos donde él manifestó que no era violento, sino que era tranquilo. Entonces, estamos siendo acusadores. Mejor decir, mira, en este último mes yo te escuché decir algunas frases o tener algunas actitudes violentas. Eso es diferente que decir tú eres un violento. O tal vez palabras evasivas, como decir, sí, no sé de qué estás hablando. Y tal vez sí sabes de qué está hablando, pero tú evades el tema, ¿sí? Fíjate, el lenguaje verbal o las palabras que utilizamos conforman el 7% de la comunicación. Tenemos que ser precisos en las palabras que usemos. Un consejo que es muy práctico, tal vez es decir, a ver, repíteme lo que entendiste que yo te dije. Es muy probable que cuando tu cónyuge te lo repita, tú te des cuenta que no es realmente lo que tú le dijiste. Entonces tú vas a decir, a ver, te lo voy a explicar con otras palabras porque creo que o no me entendiste mal o no me expresé bien. Perdón, no me entendiste bien o no me expresé bien. Entonces tal vez las palabras que tú usaste no eran las correctas. Es muy común esto, haz la prueba. El segundo aspecto de la comunicación es el lenguaje vocal. Recién hablamos del lenguaje verbal. El lenguaje vocal es el tono de voz que usamos, ¿sí? Y uno con el énfasis de voz puede cambiar mucho el significado de las palabras, ¿sí? Entonces, si tu esposo tal vez llegó un poco más tarde de lo común del trabajo, es diferente que tú le digas, hola mi amor, ¿qué pasó que llegaste hoy más tarde? A que le digas, hola mi amor, ¿qué pasó? Llegaste más tarde. O sea, te das cuenta, fueron las mismas palabras, pero el tono que utilizaste dijo dos cosas diferentes. La primera pregunta fue solamente una pregunta y la segunda ya fue casi una acusación porque había una duda de por qué llegó tarde. Y eso conforma el 38% de la charla, de la comunicación. Y el último aspecto, ¿sí?, es el lenguaje visual o el lenguaje corporal. Eso conforma el 55% de lo que hace la comunicación. A veces alzamos los ojos, a veces fruncimos el ceño, a veces encogemos los hombros, a veces nos cruzamos de brazo, o a veces parpadeamos cuando hablamos o directamente miramos para otro lugar, y con nuestra postura facial o nuestra postura física se puede llegar a transmitir un mensaje distorsionado. Una comunicación ideal es la que tiene coherencia entre los tres lenguajes. Esto es muy bueno para el momento en que estás atravesando la discusión. Quiero terminar leyendo dos versículos. Primero uno en Génesis, por favor. Capítulo 13, conoces, ¿no es cierto? Es la discusión o el conflicto que hubo entre Abraham y Lot y nos deja también una enseñanza para el matrimonio. En Génesis capítulo 13, desde el versículo 1 al 9 tenemos la pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot y la propuesta injusta de Lot hacia Abraham, ¿sí? Vos te acordás, no la vamos a leer, pero había una amenaza real hacia Abraham, ¿sí? Porque era una propuesta injusta la de su sobrino. Él quería quedarse con la mejor parte. Y en verdad en esta discusión Abraham estaba perdiendo humanamente hablando, y estaba perdiendo mucho. Y el orgullo de Abraham estaba en juego. Nosotros recién mencionamos el concepto de las motivaciones, y no hay cosa peor para solucionar una crisis en el matrimonio que un orgullo herido. Pero Abraham le dijo, mira sobrino, escoge tú. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot escogió la mejor parte para sí, dice el relato. Y Abraham se fue al monte a orar. Y dice allí el capítulo 13 de Génesis, versículo 14.
Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, o sea, incluía la parte que Lot había escogido, porque toda la tierra que ves es para ti. ¿Qué fue lo que a Abraham le ayudó a atravesar este conflicto con altura y con madurez? Tener motivaciones correctas, mansedumbre, humildad, ceder. ¿Por qué? Porque tenía la convicción correcta. Dios me provee. Yo sé que Él no me va a hacer faltar nada. Hay una promesa que Él me hizo y Dios no me va a fallar. ¿Te das cuenta? Como mi convicción, mi fe bien arraigada, motiva, controla mis sentimientos, mi corazón, mis emociones, y con ese ciclo ideal del conflicto yo puedo atravesar el conflicto y salir bendecido. Y el último pasaje, también muy conocido, está en Mateo 18, 20. Con este terminamos. Yo le puse por título El perdonado que no perdonó. Mateo 18, 23. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 internacional, uno que le debía miles y miles y miles de monedas de oro, una fortuna impagable, que este hombre le perdonó, porque vio que no podía pagar en toda su vida, y lo dejó libre. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, el pago de 3 meses. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. El perdonado que no perdonó. Mira, si a sentarte con tu cónyuge, a arreglar problemas matrimoniales, olvidando que a ti se te perdonó una deuda mucho mayor que la que tú exiges que tu cónyuge te perdone, no vas a llegar a ninguna parte. Tú le has hecho a Dios y a Jesús mucho más daño de lo que cualquier persona te puede hacer a ti. Tú al Señor le clavaste una lanza, nadie a ti te atravesó todavía. Tú al Señor le escupiste en aquel soldado romano, tal vez tu cónyuge nunca te escupió. Tú al Señor le clavaste clavos, eso dice Isaías 53, que nosotros le hicimos todo eso. Nunca tu cónyuge te clavó un clavo a ti. Tú traicionaste al Señor, tú mataste al Señor, tú negaste al Señor. Tú y yo lo hicimos. Y Él nos perdonó. Él murió diciendo, Padre, perdónalo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros si queremos disfrutar de una convivencia armónica y salir bendecidos a través de cada conflicto. Que podamos seguir atravesando esta pandemia, este tiempo de convivencia obligada, pero que pueda ser un disfrute en verdad, ¿sí? Que hagamos cosas prácticas, de poder compartir tiempo con la familia, compartir tiempo con los hijos. Uno dice, bueno, pero ¿qué cosas prácticas dentro del hogar? Bueno, sean creativos, sean creativos. Pueden llegar a transformar su hogar como un verdadero paraíso, como un verdadero lugar de disfrute. Traten de planificar la agenda, habla con tu cónyuge, hablen con sus hijos, qué cosas diferentes pueden hacer. Utilicen lo poco o mucho que tienen a disposición. Pero recuerda que Dios permite el conflicto y las pruebas para que nuestra fe y nuestra paciencia sea más y más madura. Los dejo y estoy contento que vamos a poder seguir juntos de aquí en adelante este fin de semana. Les mando un abrazo grande, hasta el día de mañana y que Dios les bendiga.